Este libro de Miqueas es un libro muy importante y revela, como muchos de los libros proféticos, la situación espiritual en la que el pueblo de Dios estaba. Y de alguna manera muestra qué es lo que Dios quiere del ser humano. Cuando leemos los dos primeros versículos, del 6 y el 7, estas preguntas son penetrantes. Si por un momento nos pudiéramos poner en el lugar de aquellos a quienes fue enviado este mensaje, tal vez podríamos ser más impactados todavía. Dice el primer versículo, el 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? Y entonces siguen las preguntas y dicen, ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Fíjense que esta pregunta la podemos analizar brevemente. ¿Dios había instituido los sacrificios? Dios había instituido, lo estoy preguntando, ¿eh? ¿Dios había instituido los sacrificios? Sí, Dios había instituido los holocaustos, el sacrificar los becerros de un año. Dios había hecho justamente o había dado la instrucción acerca de esto, sí. Evidentemente Dios había establecido el orden de los sacrificios y si queremos saber algo acerca de esto podemos irnos al libro de Levítico especialmente y ahí vamos a tener un detalle muy estricto acerca de todo lo que Dios estaba diciendo que su pueblo debía hacer. Entregar o presentar ante el Señor ofrendas, holocaustos, becerros de un año. Dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Cosa que de alguna manera Dios había pedido en su momento. Tal vez no estamos hablando solamente o pensando en ofrecer, como en algunas ocasiones se ofrecieron, miles de animales en holocausto y en ofrenda al Señor. Pero la pregunta lleva a una reflexión. Tal vez los que recibieron este mensaje habrán estado pensando, ¿qué es lo que está queriendo decir esta palabra? Lógicamente ellos pensaban que de alguna manera el ofrecer los sacrificios, esto iba a agradar a Dios y de alguna manera iba a aplacar la ira de Dios e iba a tener favor con su pueblo. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Dice la otra pregunta o la última de este versículo, ¿daré mi primogénito por mi rebelión? Y aquí cuidado porque ahora está hablando de algo que realmente Dios no pidió en este caso, al pueblo. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Pensemos que el pueblo de Israel no solo había adorado a Dios durante su historia, no solo había ofrecido holocaustos y becerros y solamente a Dios. Pensemos que en los tiempos donde el pueblo de Dios se había volcado a la idolatría, también habían ofrecido holocaustos y habían ofrecido sacrificios a otros dioses. Y sabemos que entre aquellos otros dioses a quienes habían ofrecido sacrificios estaban aquellos dioses donde, como Moloc, por ejemplo, había que poner las criaturas nacidas en los brazos ardientes y quemaban a las criaturas ofreciéndolas a este Dios. ¿No es así? A Dagón. Y yo digo, qué importante tal vez pensar en esto, ¿no? ¿Se agradará Dios de eso? Ellos habían ofrecido y sabían lo que era el ofrecimiento de sacrificios a Dios. Es más, hasta habían hecho semejantes sacrificios aún, ofreciendo sacrificios a ídolos paganos, cosa que Dios realmente siempre lo estuvo reprochando. Y cuando esto lo miramos desde ese punto de vista, seguramente ahí nos viene la duda. Creo que el Antiguo Testamento, a pesar de ser el libro donde Dios muestra, instituye el orden de los sacrificios,
instituye todo el orden sacerdotal y todas las celebraciones y todo lo que había que hacer, creo que hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios dice que ya no puede soportar más que hagan esto. Entre aquellas cosas que ofrecían había también ayunos, cilicio, ¿no es cierto? Hacían sacrificios, se mortificaban a sí mismos. Y el Señor llegó a un punto donde evidentemente ya no podía soportar más que hicieran esto, por una sencilla razón, porque se había convertido esto solamente en una cuestión externa y los corazones de ellos estaban totalmente rebelados contra Dios. Entonces no les servía de nada que ofrecieran holocaustos, que ofrecieran corderos de un año, que ofrecieran millares de carneros, ni 10.000 arroyos de aceite. No servía de nada todo lo que hacían, porque el corazón de ellos estaba totalmente desviado de la verdadera adoración a Dios, y las actitudes y las acciones de ellos estaban totalmente enemistadas con lo que Dios había establecido para su pueblo. Dios dijo, ya no soporto más esto. Dios estaba mostrando que verdaderamente lo que Él quería era otra cosa de su pueblo. Entonces el versículo 8, de una manera muy sencilla, responde a esas preguntas y dice, oh hombre. Quiero decir que este oh hombre podemos tomarlo genéricamente. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y aquí viene con mucha sencillez, no es una larga lista de una cosa, digamos una lista interminable de situaciones y cosas que Dios exige y pide, sino que realmente marca 3 cosas nada más. 3 cosas. Dios te ha declarado lo que es bueno y qué es lo que Dios pide de ti. Solamente, esa palabra solamente muestra que realmente eran muy pocas las cosas que Dios estaba mencionando acá. La primera dice, hacer justicia. La segunda, amar misericordia. Y la tercera, humillarte ante tu Dios. 3 cosas. Y posiblemente al analizar estas 3 cosas ya no tendríamos que hacerlo pensando en aquellos, sino que debiéramos analizar estas 3 cosas desde nuestro punto hoy, que es lo que Dios sigue pidiendo. Siempre decimos que la palabra de Dios no tiene vencimiento y que lo que está escrito, así como fue para aquellos, para los antiguos en aquel tiempo, también lo es para nosotros hoy, en este tiempo. Muchas veces pensamos que tenemos que hacer sacrificios para que Dios se agrade de nosotros y esfuerzos y sabemos que las religiones de las cuales hemos salido, o tal vez otras religiones que conocemos, aunque no hayamos estado, muchas veces se basan en los sacrificios, en los esfuerzos, en los méritos hechos por las personas para conseguir o alcanzar algún favor de parte de Dios. Y alguno dirá de los que estamos aquí en esta noche, bueno, pastor, pero eso ya sabemos. No, pero a veces lo sabemos, pero no lo profundizamos. Porque a veces, a pesar de saber esto, de alguna manera, la postura que tomamos frente a ciertas actitudes y situaciones nos muestran que estamos más o menos de aquella misma forma. Porque parecería que Dios, en realidad, o a Dios lo podemos conformar con cosas que hacemos, ¿no? Lo podemos conformar con esfuerzos y con cosas que a lo mejor nos reportan cierto esfuerzo, cierta carga, cierta mortificación, y todo esto en realidad no pertenece al espíritu del Evangelio. Y todo esto no es realmente compatible con lo que Dios quiere del ser humano. Las 3 cosas que menciona
son muy sencillas y son cosas que se ven en el Nuevo Testamento de una manera muy clara. Las tres cosas son hacer justicia, no dice recibir justicia, porque algunos malinterpretan esto y piensan en la justicia y bueno, el Señor me justificó, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando ahora de hacernos de la justicia de Dios y ponerla en práctica, ¿o no es así? No se trata de que hemos sido justificados, porque esta de alguna manera es la obra que Dios hace en nosotros, porque Él es el que nos justifica. ¿Quién nos condenará si Él es el que justifica? Dice la palabra. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, se nos ha atribuido esta justicia maravillosa por medio de la obra redentora de Cristo. Pero acá, en realidad, lo que dice es una cosa diferente, pero que encontramos pasajes en la palabra del Señor, y me quisiera remitir ahora al Nuevo Testamento, donde se muestra la necesidad de poder entender lo que dice este pasaje, que debemos hacer justicia, que debemos entender esto. Primeramente quisiera que leamos Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos capítulo 6. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 6. Vamos a leer los versículos, vamos a leer el breve pasaje, pero es interesante. Hasta el versículo 23. Dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros, ¿para qué? Para servir a la justicia. Está hablando de algo que nosotros debemos hacer a través de este servicio a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creo que aquí habla claro de esto. Ahora debemos ser siervos de la justicia, servir a la justicia. Antes servíamos al pecado, éramos esclavos del pecado y servíamos al pecado, porque como muchas veces lo decimos, el verdadero amo se conoce por las órdenes que obedecemos. Y como antes obedecíamos al pecado, nuestro amo, ¿quién era? El pecado y Satanás. Pero ahora que el Señor nos ha librado, el Señor nos ha dado libertad, ahora hemos sido libres del poder del pecado y de la esclavitud al pecado, y hemos sido hechos siervos de la justicia. Es decir, ahora ya no servimos al pecado, ahora servimos a la justicia. Nos ha hecho Dios siervos de la justicia, y esta debe ser nuestra manera en que debemos vivir para la gloria y para la honra de Dios. Dice que antes nuestros miembros servían al pecado. Éramos esclavos del pecado y nuestros miembros eran instrumentos de iniquidad. Pero ahora los miembros de nuestro cuerpo y nuestra vida ya no sirven más al pecado y no son más instrumentos de iniquidad para servir al pecado y al diablo, sino que ahora
son instrumentos de justicia, para servir a la justicia, para servir a Dios, para que ahora podamos, como dice aquí, que hemos sido libertados del pecado, ahora hemos sido hechos siervos de Dios. Hemos hecho nuestra la justicia de Dios y ahora vivimos en la justicia de Dios. Practicamos ahora lo que realmente significa vivir en la justicia del Señor. Si somos justos, debemos practicar la justicia, ¿o no es así? Hay un texto que quisiera leer, el otro día lo recordábamos, en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, lo estábamos mirando el otro día. Apocalipsis, capítulo 22, versículos, podemos leer 3 versículos, del 10 al 12. ¿Lo tienen? El último libro de la Biblia, 22, del 10 al 12. Y me dijo, dice Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero mire lo que dice la segunda parte. El que es justo, dígalo usted. Ahí está la cosa. ¿Se da cuenta de lo que venimos diciendo? El hecho de que ahora somos siervos de la justicia significa que debemos practicar la justicia de Dios. Debemos actuar con justicia. La justicia de Dios ahora se debe hacer carne en nosotros y debemos vivir en la justicia de Dios. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mire, ¿vieron que lo que dice? No, las obras es legalismo, las obras del Nuevo Testamento no existen. Me parece que cuando el Señor venga va a mirar lo que hemos hecho. No para salvarnos, porque en definitiva el Señor quiere darnos una recompensa. ¿Usted quiere recibir la recompensa del Señor? Y la práctica de la justicia es lo que nos va a hacer recibir la recompensa del Señor. Si practicamos en la justicia como justos, practicamos la justicia, seguramente cuando el Señor venga, el Señor recompensará esa vida de justicia, dándonos el galardón que el Señor tiene para cada uno. Y yo creo que nosotros debemos querer recibir esto, ¿no? ¿Usted quiere recibir el galardón que el Señor tiene? Hay algunos que son muy modestos, dicen, no, yo no hago nada por interés. Ay, Señor, somos complicados los seres humanos, ¿no? Pero esto no se trata de interés. Esto se trata de que si Dios ha dispuesto que quiere recompensar mi vida, si yo vivo como Él quiere que yo viva, yo voy a poner todo el esfuerzo que esté de mi parte y el Señor va a hacer la parte que yo no puedo hacer para que realmente eso se pueda dar en mi vida. Y cuando llegue el tiempo, es recibir la recompensa que Dios tiene preparada para nosotros. Y yo la quiero recibir. ¿Usted la quiere recibir? Porque, ¿quiere que le diga una cosa? Ese acto de suprema modestia pasa a ser una especie de soberbia. No, yo no quiero, Señor, mire, no quiero ninguna recompensa, yo sé que, mire, humíllese delante del Señor y vamos a ver que es uno de los puntos. Y esté dispuesto a hacer lo que el Señor le dice. Y valore el hecho de que Dios un día quiere recompensar nuestra vida. Porque el Señor dice que tiene esa recompensa preparada para cada uno de nosotros. Entonces, qué importante para nosotros el hacer justicia. Y sabe una cosa, que cuando se trata de hacer justicia, no es la nuestra, porque en ese caso seríamos justicieros. Seríamos justicieros, como hay gente que es justiciera. No. No se trata de hacer nuestra justicia, imponer nuestra propia justicia. No. Se trata de vivir en la justicia de Dios. Se trata de vivir como un justo y practicar la justicia. Es decir, que debemos vivir y debemos aceptar la justicia de Dios y seguramente
eso nos va a hacer actuar, decidir, caminar de la manera que el Señor quiere que lo hagamos. El hacer la justicia de Dios es hacer la voluntad de Dios, es actuar, caminar, decidir como el Señor quiere que lo hagamos. Y esto es algo fundamental para nosotros. Esto es algo que es bueno, dice el texto que hemos leído allí en este libro del profeta Miqueas. Esto es bueno y esto es lo que Dios pide de nosotros. En primera instancia, hoy nos está pidiendo que podamos hacer justicia. El mundo está lleno de injusticia, ¿no es así? El mundo está lleno de injusticia. El mismo mundo se queja de la injusticia que hay. El mismo mundo que está metido en todo ese proceso de justicia torcida o de injusticia en lo que respecta a la justicia de Dios. Sin embargo, así todo el mundo se queja, reconoce que esto es terrible. ¿Cuánto más nosotros debiéramos saber esto? Y cuánto más nosotros debiéramos saber que nosotros debemos caminar de una manera diferente. Y que la justicia que debemos reconocer nosotros es la justicia de Dios. Y que la manera en que debemos nosotros vivir desde este aspecto de la justicia es lo que Dios declara que es justo. Es lo que enseña la palabra del Señor, es lo que debemos hacer, porque esto es lo bueno y esto es lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. ¿Estaremos dispuestos a hacer lo que Él pide? Esto no está pidiendo el pastor, no lo está pidiendo alguien. No es una proclama de justicia que grita alguien por ahí. No, no, no. ¿Vieron cuántos reclamos de justicia que hay por el mundo, no? Frente a hechos vergonzosos, terribles, dolorosos, proclamas y reclamos de justicia. Ante una justicia que nunca va a ser justicia. Pero qué diferente nosotros que conocemos la justicia de Dios, que es la verdadera justicia. Es la justicia con que Dios nos ha justificado. Por eso el Señor, cuando nos dice cómo debemos actuar, nos dice que deberíamos actuar como Él actuó con nosotros. Por eso es que cuando de alguna manera se trata de poner por obra la justicia de Dios, es como decir que de la misma manera que Dios actuó y obró en nosotros, nosotros debiéramos hacerlo con los demás. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en esto. Tenemos que saber lo que es justo delante de Dios. Dice la palabra que cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestro corazón, es el que nos puede dar el discernimiento entre lo justo y lo injusto, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿O no es así? Entonces, si Dios nos da este discernimiento y nos hace ver que esto es lo justo, debemos caminar en eso. Debemos andar de esa manera, debemos vivir y manejarnos de esa manera en este mundo que está lleno de injusticia. Pero esto es lo que es bueno y esto es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. ¿Estaremos nosotros dispuestos a hacer justicia? ¿Estaremos nosotros dispuestos a hacer lo que dice el libro de Apocalipsis? Que el que es justo practique la justicia todavía. ¿Y cómo la practico? ¿Cuál es la manera de practicar la justicia? Es vivir conforme a la justicia. Es hacer de los principios de la justicia de Dios nuestros principios. De aquellas cosas que Dios enseña en su palabra, lo que debe estar grabado en nuestro corazón y que debe regir nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestros juicios. Cuando hablo de juicio no hablo del juzgar, sino el de discernir y de saber diferenciar las cosas que vemos todos los días. ¿Estaremos nosotros dispuestos? ¿O estaríamos por lo menos dispuestos a pedirle al Señor que nos ayude en esto? Amén, hermanos. Qué importante, ¿no? Escarbar, indagar, escudriñar. Por eso la Biblia, el Señor nos dice que debemos escudriñar la palabra, porque ahí vamos a encontrar. Acá vamos a encontrar en la Biblia cómo se manifiesta la justicia de Dios. De qué manera se manifestó y se sigue manifestando la justicia de Dios hacia nuestra vida. Fíjese que Dios es un Dios de justicia. Amén. Hay un texto muy
interesante en la carta a los romanos. Fíjese en el capítulo 1, versículo 18. Fíjese cómo acá el Señor, el apóstol, pero el Señor habla a través de él, ¿no? 1:18. No, podemos ir un poquito más arriba. 16 al 18. ¿Lo tienen? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué dice? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, y el justo, en definitiva, vive por fe, haciendo la justicia, cumpliendo la justicia de Dios. Porque la ira de Dios, y aquí muestra la contraparte de esto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está. Así vive el mundo. Y fíjense que el mundo está bajo juicio, ¿no? Bajo la ira de Dios. Pero el cristiano no está bajo la ira de Dios. Porque dice bien claro la palabra que Dios no nos ha puesto para ira, sino que nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya no vivimos enfrentando la justicia de Dios o deteniendo con injusticia la verdad, sino que ahora estamos absorbiendo la justicia de Dios y viviendo en ella para la gloria de Dios y para bendición de aquellos que nos rodean. El que podamos comprender esta verdad nos pone a nosotros en una relación con Dios de compromiso, por supuesto de privilegio, ¿no? Como hijos, como aquellos que hemos sido justificados. Creo que muchas veces decimos cuando hablamos acerca de la obra del Señor, y lo repetimos para que nos quede claro, el Señor cargó nuestros pecados, suyos, míos, de todos, de toda la humanidad. Cargó nuestros pecados sobre sí mismo y murió en la cruz por eso. Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, ahí viene la cosa. Jesucristo cargó nuestros pecados y Él nos cubrió con su justicia. Fíjese, por eso ahora somos justificados. Por eso ahora hemos recibido la justicia de Cristo. Él llevó nuestros pecados y nos hizo justos. Nos hizo justos. ¿O no es así? Sí, ahora somos justos, porque el Señor nos ha justificado. Pero eso de que ahora somos justos tiene que dar como fruto, como resultado, una vida de justicia. Una vida que aplica la justicia en los actos, en las normas que tenemos para nuestra vida diaria y en nuestras actitudes y en todo lo que hacemos aquí en esta tierra. Somos cristianos y necesitamos realmente vivir practicando la justicia de Dios. ¿Qué le parece? ¿Estaremos nosotros dispuestos a hacer esto? ¿Estamos practicando la justicia de Dios? ¿O estamos haciendo lo que a nosotros nos parece? ¿Estamos ejercitando nuestro propio juicio? ¿Estamos pensando en nuestra propia justicia y allí es donde abrimos juicios y allí es donde decimos esto tendría que ser así y esto Dios tendría que hacerlo de esta manera y nos vemos con el derecho de... No. Me parece que estamos errando si fuera así. Necesitamos despojarnos de eso para poder verdaderamente revestirnos de la justicia de Cristo y vivir a través de ella nuestra vida aquí sobre la tierra. Un mundo injusto, pero en medio del cual el creyente como justo debe brillar, debe iluminar a aquellos que están en tinieblas. Que el Señor nos ayude en esta noche. Queremos vivir en la justicia de Cristo. Queremos practicar el que es justo mientras esperamos al Señor y mire que el Señor viene pronto. Y creo que esto lo que nos quiere decir ahí la palabra de Apocalipsis es que el Señor se va a llevar a los que estén practicando la justicia.
Amén. Si lo queremos aplicar directamente al contexto inmediato, anterior y posterior a ese versículo, tenemos que entender que está en ese contexto, como encasillado. El practicar la justicia y el practicar la santidad. El que es justo, practique la justicia, y el que es santo, santifíquese todavía. Es la forma en que realmente debemos estar esperando el pronto regreso del Señor. Dios quiera que podamos tomar una decisión o hacer algo al respecto. Amén. No piense en su justicia, no piense en lo que usted piensa, no trate de discernir la cosa desde su punto de vista, porque seguramente la justicia de Dios va a quedar de lado. El proverbio advierte eso. Cuando dice no seas sabio en tu propia opinión. No te apoyes en tu propia prudencia. Teme a Dios y apártate del mal. Que el Señor nos ayude para que podamos hacer algo al respecto y que podamos vivir vidas justas. Amén. Que podamos vivir una vida que realmente pueda ser digna del Señor. La segunda cosa que dice aquí es algo muy conocido también para nosotros y creo que hablamos mucho de esto. La segunda cosa que menciona es amar misericordia. Amar misericordia. Bueno, acá es lo mismo. Amamos la misericordia de Dios porque por la misericordia de Dios hemos sido salvos, hemos sido perdonados. Aun cuando nosotros estábamos muertos en pecados, en delitos, Dios, en su gran amor con que nos amó, en ese amor misericordioso, el Señor a través de su palabra, a través de Jesucristo, a través de su obra, nos dio la oportunidad de ser salvos por medio de la fe. Y yo digo, qué hermoso esto. Dios nos tuvo una gran misericordia. Y esto es algo maravilloso, pero cuidado que ahora el amar misericordia significa no solamente amar la misericordia porque la misericordia fue lo que hizo posible que yo hoy pudiera llamarme hijo de Dios, sino porque ahora es imperioso saber que nosotros debemos ser misericordiosos y que así como hemos sido depositarios de la misericordia de Dios y hoy podemos vivir esta nueva vida en Cristo, de alguna manera nosotros ahora debemos ser misericordiosos. El Sermón del Monte dice eso, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Creo que esto también tenemos que entenderlo bien. Algunos dicen, bueno, entonces primero tengo misericordia y después Dios tiene misericordia de mí. No, creo que esto es lo que cierra el círculo. El que primero tiene misericordia de nosotros es Él. Pero ahora que hemos sido objetos de la misericordia de Dios, debemos practicar la misericordia para que la misericordia de Dios siga manifestándose en nuestra vida. ¿O no es así? Claro. Entonces, tenemos ahora una responsabilidad y es poder amar misericordia, es poder entender que nuestra actitud debe ser misericordiosa. Porque a veces pensamos que la misericordia o no la entendemos, ¿no? Pero cuando la podemos entender cuando la aplicamos primero a nuestra vida y decimos, bueno, la misericordia es lo que Dios tuvo por nosotros cuando nosotros estábamos lejos de Dios, muertos en pecados espiritualmente. Y un día el Señor en su misericordia nos llamó y nos salvó, nos limpió, nos renovó el corazón, nos dio un espíritu recto y ahora nos llenó de su espíritu para que podamos ser hijos del Señor y vivir para su gloria. ¿O no es así? Ahora, todo esto a nosotros no solamente nos pone en una situación de amar la misericordia porque esto fue tan grande para nosotros, sino que verdaderamente podamos comprender que ahora debemos amarla en el sentido de practicarla, de ser misericordiosos para con los demás. De alguna manera, lo que el Señor propone en el Nuevo Testamento acerca de nuestra relación con los demás, con nuestros hermanos en Cristo, pero también en nuestra relación con los de afuera y especialmente teniendo en cuenta cuál es nuestra misión en la tierra hoy como iglesia, que no es contemporizar con el mundo, sino llevar el mensaje de Cristo al mundo para que el mundo sea salvo. Amén. Hablo a los que viven en el mundo, como vivíamos nosotros en otro tiempo.
Entonces ahora tenemos esta responsabilidad. Hay un texto que leemos en el libro de los Proverbios, que creo que lo leemos bastante seguido, pero es interesante. Proverbios capítulo 3, dice algo que llama mucho la atención, pero que es hermoso. Proverbios 3, 3. ¿Amén? ¿Lo tienen? Proverbios 3, 3. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia. Aquí habla de dos cosas, ¿no? La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Yo digo, qué hermoso esto, ¿no? Porque aquí habla y dice algo que creo que no hace mucho lo explicábamos, creo que un día jueves leímos este pasaje. No se deben apartar de nosotros la misericordia y la verdad. Apuntemos a la misericordia. No se debe apartar de nosotros la misericordia. Y dice dos cosas, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Yo creo que hay una parte interior y otra exterior. Amén. Una parte interna que dice escríbelas en la tabla de tu corazón, y esto habla de la experiencia interna, la experiencia con el Señor, pero dice que también la atemos a nuestro cuello, como si lleváramos una especie de collar, que esto habla de exhibir esto. La idea de esto es que esto que llevamos aquí es para exhibirlo, como cuando a un atleta le cuelgan una medalla grande así, para que se vea que tiene un logro, ¿no? Ha logrado algo. La misericordia tiene que estar tanto grabada en nuestros corazones, en lo interior, en lo espiritual, en nuestra devoción, en la presencia de Dios, como también en nuestra vida exterior. Y esto tiene que de alguna manera también afectar a los demás. Y el final de ese texto dice, porque hallarás gracia ante los ojos de Dios, porque Dios dice que mira ¿qué? Porque Dios mira el corazón. ¿Y qué va a encontrar en el corazón? Va a estar grabada la misericordia de Dios en el corazón. Dios va a mirar el corazón. Seremos gratos a los ojos de Dios si realmente la misericordia está bien grabada en nuestros corazones. Pero también dice que hallaremos gracia ante los ojos de los hombres. Es lo que muchas veces decimos. El hombre no puede mirar lo que está adentro del corazón. El ser humano de afuera no puede ver si está la misericordia grabada en mi corazón. Pero sí puede verla a través, si la tengo colgada acá y con una medalla así grande que dice misericordia, pero no es la cuestión. Si fuéramos de otras confesiones, seguramente sería la medalla de la misericordia y estaríamos todos con una medalla así grande. Pero no se trata de eso. Se trata de que eso exhibido habla de nuestras actitudes, habla de lo que nosotros mostramos o demostramos hacia los demás. Nuestra manera de vivir, tanto para con nuestros hermanos en la fe, que es nuestro círculo más íntimo, que es la comunidad del reino, que es la iglesia, como también para aquellos que están fuera de este círculo, que son las almas, que son aquellos que necesitan ser alcanzados justamente por esta misericordia tan maravillosa del Señor. Esto es bueno, y esto es lo que pide Dios de nosotros. ¿Estaremos actuando misericordiosamente? ¿O seremos implacables? Hay veces que parece que fuéramos implacables, ¿no? Y cuidado, porque Dios ha sido con nosotros un Dios misericordioso. No fue un Dios indulgente. No es que fue un Dios que dijo, bueno, no importa si pecan. No. Tiene un alto costo nuestra redención. Un alto costo, que es la sangre de Jesucristo, su vida entregada y derramada hasta la muerte en la cruz. Pero sí que la actitud nuestra debe ser diferente y debe mostrarse. Y esto es lo que Dios ve como bueno y como lo que Él pide de nosotros. ¿Estamos actuando, haciendo prevalecer la misericordia de Dios por sobre nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas,
nuestra propia forma de entender que debería ser esto o aquello, ¿estaríamos dispuestos a pesar de todo eso? Porque fíjese que la definición de misericordia, ¿cuál es? Favor inmerecido. Seguramente vamos a tal vez tener que obrar con favor ante quien no lo merece. No merece a lo mejor que lo trate bien. Y no merece que lo perdone. Pero nosotros tampoco nos merecíamos que Dios nos tratara así. Y tampoco merecíamos que Dios nos perdone. Y ahora el Señor nos dice que como Él hizo así con nosotros, y cuando habla del amor vuelve a aplicar este mismo concepto, cuando renueva el mandamiento del amor y dice lo mismo, que así como el Señor nos amó a nosotros, debemos amarnos ahora los unos a los otros. Y de ahí se desprende, yo diría, como el punto diferencial en el Nuevo Testamento, que es el amor a los enemigos, ¿no? En el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Al que a hierro mata, a hierro muere. Pero en el Nuevo Testamento, la ley de Cristo cambia las cosas. Y entonces dice que ese amor que podemos tener por nuestros amigos, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestro prójimo, tiene que ser de la misma calidad que le podamos dispensar a aquellos que son nuestros enemigos. Que a lo mejor nosotros no estamos de acuerdo con lo que hacen, ni vamos a aprobar lo que hacen, ni vamos a imitar lo que hacen, pero vamos a estar dispuestos a perdonar, sin que esto quiera decir que asentimos que lo que hacen está bien. A ver si me explico, ¿no? Pero estamos dispuestos a perdonar. Estamos dispuestos a perdonar. Y esto es imposible que nosotros lo podamos hacer si el amor de Dios no ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que ese amor misericordioso tiene esta calidad. Y está explicando realmente esta situación. Y a veces es difícil esto, para nosotros, porque tenemos carnalmente, humanamente, otros parámetros, otros principios, otras cuestiones, y nos resulta difícil esto, porque esto es algo espiritual, es algo que Dios nos pide que debemos hacer. Y que si no es por la gracia y por la bendición de Dios, no lo vamos a lograr seguramente. Pero cuando podemos realmente estar en comunión con Dios y permitir que la gracia de Dios obre con poder en nuestra vida, seguramente vamos a poder tener la experiencia. Quizá siempre echamos mano cuando hablamos de la misericordia y hablamos de esto, de esa parábola de los dos deudores, ¿no? Donde aquel deudor que le debía a su señor una deuda tan grande que cuando fue llamado le imploró porque no tenía absolutamente cómo pagar esa deuda y iba a perder todo. Familia, no iba a quedar totalmente sin nada. Y sin embargo, dice que le rogó y el Señor lo vio con misericordia y le perdonó la deuda. Una deuda muy grande que no podía pagar. Ahora él sale. Seguramente yo me hago la idea de que habrá salido medio como saltando de alegría, de gozo, porque bueno, de pensar de que no tenía ya nada, que aún su familia iba a ser tal vez vendidos y él iba a tener que estar el resto de su vida en la cárcel y se iba a quedar sin nada porque iba a perder todo. Ahora está perdonado, está absuelto. Pero ¿qué pasó? Usted conoce la historia. Se encuentra con un consiervo que le debía, comparado con esa deuda, que le debía una moneda. Y dice el texto bíblico que le dijo que le pagara la deuda al consiervo. Y el consiervo no hizo otra cosa que lo mismo que él hizo con su señor. Le rogó y le pidió que tuviera paciencia, que se lo iba a pagar. Pero dice que él no quiso escuchar. No se compadeció del ruego de este consiervo y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Y todo esto fue referido por los otros consiervos al Señor. Y el Señor lo llamó, lo hizo traer. Y le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú hacer lo mismo?
Y el resultado, el desenlace de la historia es muy triste y muy duro, porque lo que hizo este señor fue mandar a este hombre a la cárcel y fue justamente hacer que todo se diera para que este hombre pagara lo que debía. Perdió la bendición. Transportemos esto a nuestra propia experiencia, en lo práctico, en lo de todos los días. Amén. En lo de todos los días. Y ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que el Señor pide de nosotros. Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Qué es lo bueno y qué es lo que Él nos está pidiendo. ¿Estaremos nosotros dispuestos a actuar de esta manera? A veces no estamos dispuestos a dejar pasar una falta de nadie, y menos si la falta es contra nosotros. A veces no estamos dispuestos a perdonar. Como yo siempre digo, porque es una experiencia de la vida y lo vemos. Dios perdona, pero el hombre no perdona. Dice que Él perdona y olvida el pecado. ¿Y dónde lo tira? A sus espaldas, a lo profundo de la mar. ¿Y qué dice? Y no me acordaré más de tus pecados y de tus transgresiones. ¿Pero qué dice el ser humano? Perdono, pero no olvido. ¿Será este el perdón que debemos usar? ¿Será esta la actitud o la misericordia que digamos, bueno, sí, te perdono, pero mira que no me olvido de lo que pasó, o de lo que me hiciste, o lo que me dijiste? ¿Tendrá algún valor ese perdón que dispensamos? ¿Será el perdón que Dios quiere que nosotros usemos? ¿Será la manera en que debemos actuar con aquellos que nos ofenden y aquellos que de alguna manera a lo mejor están haciendo algo contra nosotros? Entonces ahí reflexionamos, ¿no? Porque el Señor dice, no nos ocupemos de esto, porque de eso me ocupo yo. Yo daré el pago. Nosotros estemos dispuestos a hacer lo que el Señor dice. Dios se va a encargar de las cosas, porque ¿quién es el juez? Es Dios. ¿O acaso voy a ser yo? ¿O va a ser usted? Ni usted ni yo. Dios es el juez. Y no nos olvidemos que aún así este juez es misericordioso. Algunos se pusieron serios. Porque si no nos va a pasar lo de Jonás, que no quería ir a predicarle porque él conocía que Dios era misericordioso. Y dice, si esto se arrepiente, los va a perdonar. Y él no estaba dispuesto, ¿o no? Mire qué fácil la cosa. Que el Señor nos ayude. Que podamos realmente amar misericordia. Que podamos tenerla grabada en la tabla de nuestro corazón y que podamos exhibirla a través de nuestra vida. Seguramente vamos a estar muy activos en dispensar misericordia, como también Dios está muy activo en dispensar la suya, para poder ayudarnos y para poder restaurarnos. ¿Estaremos nosotros dispuestos a hacer lo que el Señor dice? ¿Un poco más? ¿Estaremos dispuestos a hacer lo que el Señor nos pide? Lo que es bueno, lo que el Señor dice que realmente Él quiere que hagamos. Él nos va a ayudar en esto. Él seguramente va a estar obrando para que nuestra vida pueda ser bendecida. La última cosa, el último I, porque dice primero hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 5. Hace ruido. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículos 4 al 6. Son textos conocidos los que leemos, ¿eh? No son textos que estamos ahí tratando de ubicarlos porque están muy escondidos. ¿Lo tienen? No sé qué es lo que pasa. Está enojado el micrófono. Bueno, capítulo 5, versículos 4 al 6. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí está el texto. Humillaos, pues, entonces, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo. La condición de la humildad. Amén. El Señor muestra que nosotros debemos tener esta condición. Debemos aprender. El Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando leemos allí en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, dice que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y aún estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí está. ¿Cuál es el sentir de Cristo? El humillarse, adoptar nuestra humanidad y hacerse humilde y humillarse bajo la voluntad de Dios, bajo lo que el Padre había determinado, y fue humillarse hasta lo más bajo. No fue solamente, bueno, tuvo que achicarse un poquito. No. Tuvo que no solamente dar el gran paso de la humillación de ser Dios a hacerse hombre, ¿o no? ¿Le parece poco? Pero aún en su calidad de hombre o de ser humano, el Señor fue humillado y degradado hasta morir en una cruz como un vil criminal, como un ladrón, como un sedicioso. En una cruz. Y yo digo, qué importante esto para nosotros, porque muchas veces nos cuesta comprender lo que el Señor nos pide. Acá el Señor nos pide esto, que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, que podamos tener el mismo sentir que tuvo Jesucristo, que es el de la humildad. El Señor la enseñó a través de su propio ejemplo. Él se humilló hasta lo más bajo y descendió hasta lo más bajo para poder verdaderamente hacer la obra que tenía que hacer en obediencia a la voluntad de Dios. ¿Estamos nosotros dispuestos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? ¿Estamos dispuestos a humillarnos y hacer la voluntad del Señor? ¿O a veces nos cuesta? Yo siempre digo que a veces hacemos al revés, ¿no? Parece que en vez de humillarnos ante Dios, nos resistimos a la voluntad de Dios y terminamos humillándonos delante del enemigo, porque no nos queda otra. Porque si nos resistimos o resistimos la voluntad de Dios y no nos sometemos a ella en humildad, seguramente esa actitud nos va a llevar a estar humillados delante del enemigo que va a ganar seguramente la batalla en esta parte. Entonces, cuidado, porque esto realmente puede ser realmente difícil, peligroso para nuestra vida. Hay otro texto, muy cerquita del otro, en Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Amén. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste, ¿a quién? A los soberbios. ¿Pero qué hace? Da gracia a los humildes. Entonces dice, someteos a Dios, humillaos a Dios. ¿Y resistid a quién? Al diablo. Y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Está hablando acá de una actitud que cuando estamos, fíjese que dice pecadores, ¿no? Cuando sabemos que hay una actitud de esta en nuestro corazón, no nos queda otra solución que el quebrantamiento y el arrepentimiento y el dolor por el pecado en la presencia de Dios. ¿O no es así? Claro. Por eso dice esto Santiago. Afligíos, lamentad y llorad. ¿Y qué vamos a hacer si realmente estamos en una situación que Dios no quiere, que a Dios no le agrada y que esto nos va a traer un gran problema? ¿Cómo no me voy a afligir, no voy a lamentar y no voy a llorar en la presencia de Dios? Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pablo habla de la tristeza por el pecado, que eso invade el corazón, nos hace notar que perdimos el gozo de la salvación. ¿Qué le pasó a David cuando pecó? Perdió el gozo de la salvación. ¿Y qué hizo? Lloró y clamó, gimió en la presencia del Señor. Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Pero se lo pidió con lágrimas, se lo pidió con una actitud realmente, totalmente quebrantada. Y dice el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué hermoso, ¿no? ¿Qué es lo que Dios pide? Humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Por supuesto que la demanda de Dios también está en poder ser humildes y mantener una actitud de humildad frente a los demás también. Cuando el Señor tuvo ese acto para enseñarles a los discípulos allí en el contexto de la Santa Cena, y le lavó los pies a los discípulos. Pedro se resistió inclusive de entrada. No, tú no me vas a lavar los pies a mí. Señor, usted me lava los pies a mí. Esto no puede ser. Y el Señor le dijo, Pedro, si vos no dejás que yo te lave los pies, no vas a tener parte conmigo. Tuvo que entender. Porque el Señor dice que no vino para ser servido, está hablando de su venida, de su primera venida, sino para servir. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A eso vino el Señor. Y de alguna manera el Señor les estaba mostrando esa actitud para que ellos pudieran hacer lo mismo. Siempre decimos esto, ¿no? El Señor no estaba instituyendo el lavamiento de pies. El Señor estaba instituyendo una lección de humildad que tiene que ver con un corazón humilde, dispuesto a comprender y dispuesto a servir a los demás. Por eso el Señor dice que debemos servirnos los unos a los otros por amor. ¿O no es así? Debemos servirnos los unos a los otros por amor. Y que no debamos nada a nadie, sino el amaros unos a otros, dice la palabra. Entonces, qué importante que podamos entender las dos cosas. Pero la primera es que podamos humillarnos delante de Dios. Mire, yo le puedo garantizar que si no nos humillamos delante de Dios, no nos vamos a humillar delante de nadie. ¿O no es así? Únicamente cuando podemos quebrantar nuestra vida, nuestro corazón, humillarnos ante la presencia de nuestro Dios. Y tal vez gemir y llorar, pedir perdón, cuando realmente el Señor nos levanta. Como dice el Salmo 32, la dicha del perdón, ¿no? Mientras oculté mi pecado y qué sé yo, mi verdor se volvió en sequedades de verano y en mi gemir todo el día. O sea, se sentía que estaba reseco, se estaba muriendo. Pero después dice, mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Amén? Cuando él se abrió, se humilló en la presencia de Dios, confesó en la presencia de Dios, ahí el Señor lo liberó. Dice el texto, con cánticos de liberación me rodearás. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Pero de ninguna manera vamos a poder seguir el ejemplo de la humildad si no nos humillamos primero ante el Señor. Cuando aprendemos a humillarnos y quebrantar nuestra vida en la presencia de Dios,
seguramente el Señor se agrada de esto. Es bueno, es lo que pide el Señor de nosotros. El Señor le gusta que nosotros vengamos, cantemos, gloria a Dios, y blu, blu, blu. Pero ¿sabe una cosa? El Señor le gusta cuando nosotros nos humillamos delante de su presencia. Y cuando Él en esa situación, porque dice que al corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar, lo va a aceptar. Y lo va a llenar de la gracia, y lo va a llenar del gozo, y lo va a llenar de la plenitud de la presencia del Señor. Entonces, qué importante. ¿Estaremos nosotros dispuestos a hacer lo que Él dice que es bueno? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide? Son 3 nada más. 3 cosas nada más. Y algunos dirán así, pero mire, si lo hacemos de corazón, el Espíritu Santo nos va a estar ayudando en esto. Y así que cada una de estas cosas que hemos analizado en particular se van a convertir en bendiciones muy potenciales en nuestra vida. Y van a permitir que nosotros podamos realmente ser agradables en la presencia de Dios. ¿Querrá el Señor que yo haga grandes esfuerzos y que haga todo esto y que no actúe con justicia, que no tenga misericordia, que no esté humillado delante de Dios y que piense que yo puedo hacer las cosas porque a mí me parece? El Señor me dice, no sirve para nada todo lo que podés hacer. Lo que yo quiero y lo que es bueno y lo que pido de ti es que hagas justicia, es que ames misericordia y que te humilles delante del Señor. ¿Estaremos en esta noche dispuestos a hacer estas 3 cosas? ¿Estaremos dispuestos a ponernos de pie en esta noche y poder en esta noche pedirle al Señor que nos ayude? Seguramente hay cosas que nos cuestan, nuestra naturaleza humana lucha contra esto. Se resiste tal vez a lo que el Señor nos pide, pero el Señor está para ayudarnos. El Espíritu Santo es el que puede obrar en nuestra vida si hay una entrega de corazón genuina en la presencia de Dios. Y seguramente estas 3 cosas van a ser realmente posibles y vamos a vivir vidas agradables. El Señor se va a agradar de nosotros y el Señor realmente va a bendecir nuestra vida y va a poder usar nuestra vida para la gloria y la honra de su nombre.